este primer video estudiaremos la estática, que viene siendo una rama de la mecánica. La mecánica es una parte de la física que estudia a los cuerpos en movimiento y en reposo, los cuales están sometidos a fuerzas. En general, la mecánica se puede dividir en tres ramas: la mecánica de cuerpos rígidos, la mecánica de cuerpos deformables y la mecánica de fluidos. En la materia de física que se da en el primer semestre, nos enfocamos a la mecánica de cuerpos rígidos, viéndolos como partículas y viéndolos como cuerpos rígidos en sí. La mecánica de cuerpo rígido la vamos a ver que se puede dividir en estática y dinámica. Es decir, cuando los cuerpos están en reposo nos referiremos a estática, y cuando los cuerpos están en movimiento acelerado nos vamos a referir a dinámica, que viene siendo el tema 3 de la siguiente unidad. Podemos considerar que la estática es un caso especial de la dinámica, por eso se ve de una forma aparte. Aquí nos vamos a concentrar en los conceptos básicos de lo que viene siendo la estática. A ver, para esto, el primer concepto que vamos a estudiar es el concepto de vectores. Un vector es todo aquello que puede medirse con dirección y sentido. La diferencia entre un vector y un escalar es que el escalar es cualquier propiedad física que podemos medir, ya sea positiva o negativa, y que se puede especificar por completo su magnitud, como por ejemplo la longitud, la masa, el volumen, etc. Mientras que un vector es cualquier cantidad física que requiere tanto magnitud como el sentido de la dirección. Algunas de estas variables que se forman como vectores son la fuerza, la posición, el momento. La forma de representar un vector siempre es con una línea recta con una punta señalando el sentido, y la longitud de la línea recta representa su magnitud. Por lo regular lo vamos a ver referido en respecto a ejes, o vamos a plantearlos en planos cartesianos, por lo cual también se debe especificar su dirección para definir totalmente el vector. El vector es una representación gráfica de una línea que puede estar representado en un plano recto o en una recta, o puede estar representado en un plano cartesiano de 2 dimensiones o en el espacio en un plano de 3 dimensiones. Los sistemas coordenados son una herramienta que utilizamos para poder representar gráficamente los vectores, que pueden ser en 3 dimensiones, en donde está provisto de 8 posiciones, o puede ser un plano en 2 dimensiones, el cual está provisto o lo podemos dividir en 4 cuadrantes. El de 3 dimensiones lo podemos dividir en 8 cuadrantes, y el de 2 dimensiones lo dividimos en 4 cuadrantes. Y podemos dividir los ejes como abscisas y ordenadas, o como X y Y.
y Z en el plano, en el espacio. Para ubicar un punto en el plano cartesiano de una sola dirección, basta con colocar el punto P en el plano X. En cambio, para representar un punto en un plano cartesiano de 2 dimensiones, necesitamos colocar el punto en el plano sabiendo la composición en X, así como la composición en Y. Por lo regular se da entre paréntesis poniendo el primer número especificando la magnitud en X y el segundo punto especificando la magnitud en Y. Para un plano en tercera dimensión se requiere establecer un punto, el punto P, con 3 posiciones. De modo que para colocar un punto en el plano cartesiano de tercera dimensión debemos de conocer la magnitud del eje X, la magnitud del eje Y y la magnitud del eje Z. Si podemos observar aquí, es como representar un rectángulo para ubicar un punto en un plano cartesiano de tercera dimensión. Vamos a hablar ahora de las operaciones que pueden realizarse con vectores. Por ejemplo, el vector suma. El vector suma es, como quien dice, la suma de vectores. La suma de vectores la podemos hacer de forma gráfica o de forma gráfica con el método de paralelogramo o el método de la regla del triángulo, o en forma numérica a través de los principios de trigonometría. No solamente se pueden sumar 2 vectores, también podemos observar que podemos realizar la suma de más de un vector, más de 2 vectores. Vamos a empezar con el método del paralelogramo. El método del paralelogramo, por ejemplo, tenemos en un inicio 2 vectores, el vector A y el vector B. Lo que tenemos que hacer inicialmente para sumar 2 vectores con el método del paralelogramo es colocar primeramente ambos vectores, el vector A y el vector B, partiendo de un mismo origen. Un vector se caracteriza, o cuando se define un vector se le define cola, la parte que no tiene la flecha, y cabeza a la parte que tiene la flecha. Después de que colocamos las 2 colas partiendo del mismo origen, esto es para la suma de vectores, lo que tenemos que hacer es trazar 2 rectas perpendiculares, una perpendicular al vector A y otra perpendicular al vector B, para formar, como observamos, un paralelograma, el cual las rectas cruzan en el punto P. Lo que tenemos que hacer después de haber formado el paralelogramo es trazar la línea resultante desde el punto de origen de las colas del vector A y del vector B hacia el punto P, que es donde interceptan las perpendiculares que se han trazado. Es así como obtenemos la suma de A más B en 2 vectores con el método del paralelogramo. Ahora vamos a ver la regla del triángulo. Para la regla del triángulo suponemos que tenemos 2 vectores nuevamente, el vector A y el vector B. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar el vector, cualquiera de los vectores, por ejemplo en este caso agarramos el vector A y el vector B, la cola del vector B la ponemos en la cabeza del vector A. Esto también lo podemos hacer de forma contraria. Agarramos el vector B y movemos al vector A hacia la cabeza del vector B. Ya después de que tenemos unidos los 2 vectores con la cabeza, lo que hacemos es trazar la resultante desde la cola del vector A hasta la cabeza del vector B. Y cuando ponemos el siguiente caso es desde la cola del vector B hacia la cabeza del vector A. Si se observan aquí, la dirección del vector resultante va orientada hacia donde queda la cabeza del segundo vector o del vector que se movió.
Y así obtenemos que cualquiera de los dos procedimientos nos da el mismo valor. Esto quiere decir que siguen la ley conmutativa. Ahora bien, para trabajar con el método trigonométrico, primero tenemos que ver al vector como una composición de la componente en X y la componente en Y. De modo que la componente en Y va a estar definida por la magnitud de A por el seno del ángulo θ medido desde el eje X positivo. Y el componente en X va a ser la magnitud de A por el coseno del ángulo medido desde el eje X positivo. Si podemos aquí observar, cuando cambia de cuadrante, esta definición está en el primer cuadrante. Cuando cambiamos al segundo cuadrante, el ángulo, la dirección de X cambia de ser positiva a ser negativa. Y la dirección de Y en Y sigue siendo positiva. Esto es porque el ángulo medido desde X arriba de 90, el coseno arriba de 90 me va a dar un valor negativo. Por eso la componente en X es una componente negativa. De la misma forma acá en el tercer cuadrante, cuando estemos hablando de la componente en Y, un seno arriba de 180 grados me da siempre un valor negativo. Por eso esta componente se vuelve negativa. Si nosotros manejamos el ángulo medido desde el eje X positivo, los signos de las componentes me los va a dar la misma operación del seno y coseno. Sin embargo, cuando tenemos un ángulo distinto y no es el medido desde el eje X, tenemos que hacer caso a la convención de signos para cada cuadrante. Así en el cuadrante 1, X es positiva y Y es positiva. En el cuadrante 2, como lo vemos aquí en la figura, X es negativa y la componente en Y es positiva. En el cuadrante A3, acá, como lo vemos, tanto la X como la Y tienen componentes negativas. Y en el cuadrante número 4 va a ser positiva y negativo. Aquí es muy importante tener en consideración los signos, dado que si nosotros omitimos los signos, no nos van a dar los resultados que se esperan, porque un vector tiene dirección y sentido. Por eso no pueden medirse o sumarse como una suma tradicional. Entonces debemos siempre de estar conscientes de los signos. Si no queremos estar al pendiente o estar revisando la tablita de los cuadrantes, lo que podríamos hacer es siempre que tengamos un ángulo, convertirlo a un ángulo medido desde el eje X positivo. Para determinar la magnitud del vector A, si podemos observar aquí, se forma, si podemos observar aquí, está formando un eje, un triángulo, el vector A, cuyo cateto es la componente en X, el cateto adyacente y el cateto opuesto es la componente en Y. Entonces, si aplicamos el teorema de Pitágoras que dice que el cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, entonces podríamos nosotros calcular la magnitud del vector que tengamos. Ahora también, si no tenemos el ángulo, lo podríamos determinar con la definición de tangente, que dice que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, al despejar la tangente, estaríamos hablando del arco tangente, o también en sus calculadoras lo pueden ver como tangente a la menos 1. Ok. Para hacer la suma de más de un vector con el método trigonométrico, supondríamos entonces que el vector A tiene una componente en Y y una componente en X, mientras que el vector B también tiene una componente en X y una componente en Y. Entonces, como lo vamos a sumar, acuérdense de la regla del triángulo, entonces si movemos el vector B a la cabeza del vector A,
Entonces, si trazamos una línea desde la cola de A hasta la cabeza de B, tendríamos nuestro vector resultante, como podemos observar aquí. La composición de C en el eje X viene siendo igual a la sumatoria de X del AX con el BX, mientras que la componente del vector resultante en el eje Y viene siendo igual a la sumatoria de la componente del vector B en Y y la componente del vector A en Y. Por eso, entonces podríamos decir que la magnitud del vector X, Y y Z de un vector resultante en tercera dimensión va a ser igual a la suma de los componentes de cada vector que se esté sumando. Ahora veamos cómo realizaríamos la suma de varios vectores. Vamos a usar el método del triángulo para ejemplificar el cálculo gráfico, mientras que el cálculo matemático con trigonometría pues sería tanto sumar tantas componentes en X, tantos vectores se tenga. Bueno, entonces para un método gráfico partimos de que tenemos 3 vectores. Estos 3 vectores los podemos ordenar de forma que mantenemos, por ejemplo, el vector A fijo y movemos el vector B, la cola del vector B a la cabeza del vector A. Y después el vector C, la cola de la cabeza del vector C, la muevo hacia donde queda la cola del vector B. Bueno, después de que ya tenemos los traslapados o movidos los vectores, lo que tenemos que hacer es sacar o empezarlos a sumar. Podemos hacerlo de distintas formas. Podríamos sumar, por ejemplo, podríamos sumar el vector B con el vector C y obtendríamos el vector E. Después del vector E podríamos sumarlo con el vector resultante E, lo podríamos sumar con el vector A y así obtendríamos el vector resultante final. O bien, podríamos sumar primero el vector A con el vector B y obtendríamos el vector resultante D. Después, al vector resultante D le sumamos el vector C y tendríamos el vector resultante de la suma de los 3 vectores. O bien, en lugar de sumar cada vector por separado, podríamos unir la cola del primer vector o el que se quedó fijo hacia la cabeza del último vector que se movió y así directamente obtendríamos la resultante. También no es necesario moverlos en un solo sentido. También podemos mover los vectores en diferentes sentidos. Por ejemplo, en esta figura, el que mantuvimos fijo fue el vector B. Movimos el vector A, la cola del vector A la movimos a la cabeza del vector B. Y el vector C, la cola del vector C, la movimos a la cabeza del vector A. Y si observamos, vendría siendo la misma resultante. Ahora vamos a hablar de la multiplicación de vectores. Cuando vamos a hablar de multiplicación de vectores, primero tenemos que definir o saber exactamente lo que es un vector unitario. Veamos primero lo que es un vector unitario. Un vector unitario es un vector con una magnitud de 1. Su única finalidad consiste en direccionar, es decir, describir la dirección que sigue el vector en el espacio. Los vectores unitarios ofrecen una notación cómoda para muchas expresiones que incluyen componentes de vectores. En un eje coordinado, cualquiera, puede ser en 2 dimensiones o 3 dimensiones, los vamos a definir como IJ o bien ya sea IJK. De modo que cuando yo tengo un vector, la componente en X va a ser tantas veces el vector unitario Y. Y el vector J va a ser tantas veces el vector unitario J.
Por eso aquí, si ustedes observan, sería multiplicar la componente en X por 1 más la componente en Y por 1. Y lo mismo estaría sucediendo para un plano en tercera dimensión. Ahora vamos a examinar el producto punto o escalar. En este producto, la representación siempre se hace con un punto entre los vectores. Y el resultado de ese producto siempre será una cantidad escalar. Para definir el producto escalar del vector A por el vector B, dibujemos a ambos vectores en un mismo punto de origen. El ángulo φ del vector B con respecto al vector A puede tomar valores entre 0 y 180. Siempre debe de tomar valores entre 0 y 180, es decir, que siempre debemos de medir el menor ángulo existente entre esos dos vectores. De forma que el vector B podemos poner la dirección sobre el vector A, está en proyección, es la componente del vector B. Podemos poner la proyección de B sobre el vector A. La componente de este siempre va a ser el producto escalar de la multiplicación de estos dos vectores. También podremos definir la magnitud de B teniendo la producto escalar de A por B utilizando esta relación. De modo que si yo tengo el producto escalar de A por B y tengo la magnitud de B que está sobre la dirección de A, entonces puedo obtener el ángulo que separa el vector A con el vector B. De la misma forma, si en dado caso tuviéramos la magnitud del vector A en comparación con la dirección del vector B, podríamos obtener el ángulo que separa a ambos vectores. El producto escalar es una cantidad escalar, no es un vector y puede ser positivo o negativo o cero. Si el ángulo está entre 0 y 90, el producto escalar de A por B siempre va a ser positivo. En cambio, si está entre 90 y 180, el producto escalar de ambos vectores siempre va a ser negativo. En cambio, si tenemos justamente un ángulo de 90 grados, el producto escalar de A por B siempre va a ser 0. Bueno, entonces, en base a estas definiciones, tenemos la definición del producto punto del vector A por el vector B, que viene siendo la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de phi. Es decir, la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno entre ambos vectores, que siempre debe ser menor a 180. Debe medirse entre 0 y 180. Entonces, si yo hago la multiplicación de A por B como vectores unitarios y lo desgloso, tendríamos la siguiente ecuación. Pero, como los vectores del mismo valor tienen un ángulo siempre de 0 porque están uno sobre otro, entonces el coseno de 0 es 1, entonces la multiplicación de los vectores iguales sería 1 y la multiplicación de vectores opuestos, como siempre tienen un ángulo de 90 grados, entonces esto va a ser 0. Entonces esto de aquí simplifica la ecuación de multiplicación
y tendríamos que el producto punto del vector A por B siempre va a ser la suma de la multiplicación de las componentes de cada vector, obteniéndose así una magnitud escalar. Ahora veamos el producto vectorial o el producto cruz. Con el producto escalar, la magnitud del vector resultante, es decir, si tengo el vector resultante C, que es igual a multiplicación de producto cruz de A por B, estas se representan siempre con el signo de por o una cruz. Ahí por eso se le dice también producto cruz y al otro se le llama pues producto punto. Entonces dice que la magnitud de este vector siempre va a ser la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo entre ambos vectores, ¿sí? Para el resultado del producto cruz de dos vectores siempre nos da otro vector como resultante. Para conocer la dirección del vector resultante debemos de conocer debemos de aplicar la regla de la mano derecha. Esto es decir, yo tengo dos vectores, aquí tengo el vector A y el vector B. Pongo mi mano derecha con el pulgar arriba sobre el vector B, dado que el vector A está dirigiéndose hacia el vector B. Es decir, A se dirige al vector B. Entonces, la dirección o el ángulo phi va de A hacia B. Entonces pongo mi pulgar arriba y el pulgar me dice hacia dónde está la dirección de mi vector. Dado que las puntas de mis dedos van a decir la dirección que tiene que tomar el ángulo phi, es decir, de A hacia B. Entonces, la dirección que tome el pulgar va a ser la dirección del vector resultante. Cuando cambiamos, en lugar de tener A por B, ahora tenemos B por A, es decir, la dirección de la flecha que ejemplifica el ángulo phi viene estando de B hacia A, porque primero está B y luego está A. Entonces, si ponemos nuestra mano derecha partiendo de B y dirigiendo los puntas de los dedos hacia donde está A, obtendríamos que la dirección se invierte, es decir, que siempre tendríamos dos direcciones. Esto es decir, que B por A es lo mismo que el inverso de A por B. Esto quiere decir también que la multiplicación de producto cruz de vectores no sigue la ley conmutativa. El producto cruz usando vectores unitarios lo podríamos visualizar de la siguiente manera. Dado que la multiplicación de un vector sobre otro vector es 0, es decir, el vector i por el vector i unitario, o el vector j por el vector j unitario, o el vector k por el vector k unitario, siempre nos va a dar 0. O sea, un vector sobre el mismo vector siempre da 0. Además, dice que la ley que si yo multiplico j por k, es lo mismo que multiplicar el inverso de j por i, y esto me estaría dando la dirección k. O sea, es la dirección según como veíamos en el pulgar derecho. Asimismo, si relacionamos j y k, la dirección va a dar hacia i, y si relacionamos k y i, la dirección del vector resultante va a ser j. Esto es decir, si yo hago el producto cruz y lo desarrollo, el producto cruz de los vectores unitarios que conforman a los vectores a y b, entonces tendríamos, simplificando en base a las reglas anteriores, que la componente i es la relación entre y y z, la componente en j va a ser la relación entre z y x, y la componente en k va a ser la relación entre x y y.
y por lo tanto la componente del vector resultante en X viene siendo, como ya dijimos, la relación entre Y y Z menos AZ por BY. Así también la componente en Y es la relación ZX y la componente en Z es la relación XY. La ventaja del producto cruz es que también puede definirse como una determinante y al resolver la determinante podríamos encontrar el producto cruz de los vectores A y B.